Yo soy Jerónimo Zacarías y estamos aquí presentando un podcast que nace de querer ver cuáles son los planes de mi generación para el futuro. Cuáles son las inquietudes, cuál es el futuro, cuál es la perspectiva de los estudiantes de comunicación en estos tiempos para el futuro. Soy Jerónimo Zacarías, alumno de comunicación de octavo semestre y tengo el gusto de estar con mi compañero Ferran Curi, voz oficial de los partidos de básquetbol de la WIC. Ferran Curi, ¿nos puedes dar una introducción de quién eres? Hola, mi Jero, pues muchas gracias por la invitación a este nuevo podcast. Pues ya me presentabas bien con el nombre, igual con el semestre, compañero tuyo de toda la vida, de aquí de la universidad, ya un mes de salir por fin. Y pues bien lo decías, soy la voz oficial de los partidos de baloncesto, del torneo universitario. Pero además soy un estudiante pues con un amor al periodismo deportivo, que es a lo principal que me quiero dedicar. Soy una persona de 22 años que ya trabaja, pero aún así tiene mucho miedo del futuro, tiene mucho miedo de la vida después de la universidad. Y más que tenerle los miedos, pues ya se empieza a sentir una nostalgia, ¿sabes? Claro. El hecho de pues ya no, de cambiar estos hábitos o estas rutinas de pues me paro, voy a la universidad, regreso a mi casa, convivo con mis amigos. Entonces pues quieras o no, sí es ya una parte pues bastante nostálgica, pero sé que, bueno, la WIC me ha marcado muchísimo y sé que pues va a seguir siendo mi casa y voy a seguir viniendo. Ahí por ahí todavía hay conversaciones para seguir siendo la voz oficial de los partidos de básquet. Entonces pues no lo descarto el seguir estando aquí, pero bueno, ya no como estudiante, sino como una pieza adicional. Digo, claro. Y justamente empiezas hablando de la nostalgia. Ya estamos en octavo semestre, estamos a mes y medio de salir. Sí. Y bueno, quisiera saber justamente, y antes de pasar al futuro y al campo laboral y esas cosas, ¿qué es lo que más recuerdas de esta universidad? ¿Sabes? ¿Cuáles son las bases que te forjaron y qué es lo que te va a diferenciar en un futuro, ¿no? Híjole, me parece una muy buena pregunta. Creo que algo con lo que me voy a quedar siempre, algo que me marcó mucho de la universidad, ha sido la parte de la madurez, tanto emocional como de otros aspectos, como la responsabilidad, ¿sabes? Porque sí hay una diferencia de brincar a prepa a universidad. Y algo que siempre menciono es que pues la prepa quizás tú y yo no la vivimos como teníamos que haberla vivido, ¿no? Por la pandemia de COVID-19. Entonces la verdad el brinco a la universidad sí fue un tema en lo psicológico bastante fuerte. Y el hecho de ir, pues tú lo sabes, una convivencia bastante complicada a veces en lo social, obstáculo tras obstáculo tras obstáculo, pero el saber vencerlo y que muchas de esas materias nos daban herramientas para lograr vencerlo, me quedo con eso. O sea, esa parte de saber que no todo está perdido, saber que tienes que luchar por lo que quieres conseguir y saber que pues no todo es de color rosa, ¿me explico? O sea, creo que yo la universidad la veo como un simulador de la vida real, de los trabajos que ya vas a tener. Entonces también te enseña que no puedes estarte poniéndole pues ahí con un profe de que no me gusta esto, porque sabes que cuando salgas a la vida real, pues no todo es color rosa y tus jefes quizás no te van a cumplir como el capricho, como si te lo pudiera cumplir pues un profesor, ¿sabes? Claro, estoy de acuerdo. Y bueno, justamente hablas de las materias. Quiero hablar un poco de las materias antes de justamente pasar por esta convivencia caótica que tuvimos como generación. Sí. ¿Qué materias y qué profesores recuerdas y qué profesores te forjaron? Porque tuvimos profesores que igual y no recordamos con tanto cariño, por decirlo de una manera bonita. No. Pero ¿cuáles son los profesores que sí, no? Pues mira, en primer lugar, alguien con el que convivo pues en el día a día, incluso es nuestro coproductor en un podcast personal, que si quieres en un momento más adelante lo platicamos, claro. Que es algo que también me ha dado la universidad y lo he hecho en la universidad. Pero creo que un profesor principalmente que me ha marcado y de verdad lo considero incluso un amigo es Enrique Ballesteros, y no solamente porque esté aquí en cabina, pero ha sido una persona que desde el momento en el que le dije me interesa el periodismo deportivo, ha marcado mucho de mi vida. He tenido la oportunidad de poder platicar con él dentro y fuera de clase, conocerlo como persona y como maestro, y la verdad es que me parece que es una persona fascinante en lo que hace, una persona que te inyecta esa motivación a lograr tus sueños, a saber que no nada más es llegar, prender unos micrófonos y hablar, ¿sabes? Claro. Es toda la parte, fundamenta tu información, platícalo, te hace mejorar en el día a día. Y tú y yo lo platicábamos, ¿no? Quizás a muchas de la generación el periodismo deportivo pues no les interesa. Así y de repente es una materia complicada, pero sobre todo tú me lo has dicho, ¿no? Verlo fuera de esa materia, sabes que es un profesor que te suma en tu día a día. Y también hacerle una mención honorífica pues a una maestra que yo hasta hace poco decía,
Ay, me choca y se lo he dicho en la cara, ¿eh? Ajá. Que me choca, pero por esta parte de la exigencia, por esta parte de la retroalimentación, pero que quieras o no lo ves Claro. reflejado en tu día a día, durante todos los días y no solamente con cosas de la escuela, ¿eh? Con cosas de tu vida personal. Ajá. A la maestra Carla Ladrón de Guevara, Estoy la de verdad es acuerdo. que me parece una profesional de 10, excelencia en lo que hace, pero también es un gran ser humano, ¿no? Sí, Entonces, estoy de esos acuerdo. profesores que no solo impactan en tu vida académica, sino también en lo personal y te motivan a ser mejor persona, a ser mejor estudiante, a ser mejor profesional, pues créeme que sí, sí son elementos que vas a, o sea, al menos yo voy a extrañar muchísimo. Digo, hay más profesores, Sí, pero me claro. iría, nos iríamos a una hora del podcast, Sí, sí, sí. pero sobre todo yo creo que me quedo con esos dos profesores, con Enrique Ballesteros y con Carla Ladrón. Pues sí, son profesores que, la verdad, Claro. creo que son los que más me han enseñado a que no todo es color rosa allá afuera. Te van a exigir, pero hay que estar preparados para eso. Estoy completamente de acuerdo contigo, amigo. Y justamente ya hablando de, bueno, hablamos de esta gente que te forja y que endereza tu camino un poco. Estamos justamente por salir de la universidad. Ahorita sé que eres la voz de los partidos de básquetbol. Entiendo que estás trabajando recuérdame el nombre. En Yo Influyo. En Yo Influyo, así es, en Yo Influyo. Estás trabajando en Yo Influyo. Y ¿cuál es tu perspectiva? O sea, ¿cuáles son tus planes saliendo de esta carrera laborales? Híjole, pues esa es una pregunta que me han hecho hasta mis papás y el hecho de estar pensando en eso es algo que me da mucha ansiedad, me Sí, estresa. claro. Algo que sí te voy a decir y me lo dijeron durante mucho tiempo de mi vida, no es lo mismo salir de la universidad, ir a buscar trabajo, a salir ya con trabajo de la universidad. Por ese lado lo veo ya como una liviane muy grande en mi Sí. vida. El hecho de ya poder estar ganando algo, ingresando algo, ya poder ser responsable yo de mis propios gastos, ¿no? Claro. Y no estar dependiendo de mis papás en ese sentido. Pero aún así te preocupa, o sea, me preocupa el futuro, ¿sabes? Aún así me preocupa salir y decir, ya le tengo que dedicar el 100% del tiempo a esto. Obviamente, estoy muy feliz donde estoy. Sí, claro. Estoy allá haciendo un poco de periodismo, no 100% deportivo, pero ya estoy haciendo algo, lo que me gusta, ¿no? La Sí. principal motivación por la que elegí esta carrera. Entonces me gustaría seguir con esto, me gustaría seguir donde estoy, crecer lo más que pueda, seguir aprendiendo lo más que pueda. Y obviamente la vida se trata de seguir creciendo, la vida se trata de seguir aspirando a ser una mejor persona, a poder ser un mejor profesional. Créeme, la universidad me ha mejorado, me ha visto, o sea, me ha hecho hacerme ver como tercera persona y decir, no soy una, o sea, Está cañón. me falta mucho por ser una buena persona. He tocado fondo muchas veces, entonces también se trata de eso, el Sí. seguir creciendo. Entonces me gustaría brincar a algo más grande, pero también seguir manteniéndome en el podcast personal que tengo, que es un podcast donde hablamos de deportes, específicamente de fútbol, seguirlo creciendo y yo no descarto dedicarme a redes sociales, obviamente primero combinado con algo que me siga Sí, claro. permitiendo crecer en lo deportivo, en lo profesional, en ambos aspectos. Si encuentro, no sé, otra materia que me gusta mucho es relaciones públicas e Sí, imagen. claro. Entonces, no sé si la vida de repente me empuja a esta rama de la comunicación, la voy a aprovechar y voy a aprender lo más que pueda, ¿sabes? Pero se trata, y algo que yo veo no solamente a 5 años, sino a 10, 15 años, es seguir brincando de trabajo en trabajo, pero no porque me falte estabilidad, Claro. sino porque quiero seguir aprendiendo, quiero seguir mejorando, quiero seguir creciendo, ¿me explico? Pero sí me gustaría esta parte como del emprendimiento en cuestión de mi podcast, seguirlo creciendo, seguir mejorando y pues a ver a dónde nos lleva la vida, pero que sea con aprendizajes. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, una pregunta personal hacia ti, porque, bueno, justamente tienes la idea del emprendimiento, de seguir con el podcast. ¿Tienes algún plan o alguna conversación ya como para entrar directamente a periodismo deportivo? Estar reportando, estar, bueno, no sé, sacando notas. El ámbito que te interese del periodismo deportivo, supongo que en el fútbol, soccer ya directamente, ¿no? Fíjate que es una pregunta muy, muy interesante la que me haces, Jero, porque hace una semana, en vacaciones de Semana Santa, me atreví a hacer una, digamos, una columna, una crítica. Ajá. ¿Cómo se le llama esto? Sí, un como trabajo de opinión Sí. que justamente le comentaba a mis compañeros del podcast, déjenme publicarlo. Fue un reel dando una crítica hacia los abucheos que habían existido hacia la selección mexicana en su último enfrentamiento amistoso. Existía, ¿no?, la duda de, ¿está bien abuchearlos o está mal abuchearlos? ¿Nos hace una afición leal o desleal?
me atreví a hacerlo. O sea, me atreví a hacer ese trabajo periodístico, cosa que no me había atrevido a hacer, pero sí lo había tenido en la cabeza, ¿sabes? Era una idea que que yo decía, pues en mi perfil personal, pero de repente, no sé, se te amontonan cosas, simplemente te da flojera y son cosas que nunca Sí, terminas claro. por hacer. Entonces, sí he hecho notas, ¿no? Para el medio donde trabajo, para yo influyo en la cuestión de deportes, pero ya más profundo, pues digamos, no creo que sea un trabajo periodístico, ¿no? El que hacemos en el podcast. Sí es un trabajo Claro. interesante el que hacemos, pero es más informal, es una conversación entre amigos. Es entretenimiento más que Es nada, ¿no? entretenimiento. Sí he traído, obviamente, fundamentos, ¿no? Ujú. Petición del coproductor Enrique Ballesteros. Pero sobre todo, te digo, este reel que hice, que tuve la oportunidad de hacer y que me atreví, wow, de verdad me cambió muchísimo la perspectiva. Me confirmó que sí me encanta el periodismo deportivo y que quiero seguir siendo eso. O sea, me gustaría en algún futuro ser líder de opinión. Si la vida no me deja o no me permite llegar a medios deportivos como Televisa, ESPN, etcétera, etcétera, que sí apunto a, pero pues bueno, a veces la vida tiene la última palabra, al menos que sea como independiente, ¿sabes? Y poder, justamente regreso a la parte de dedicarme a redes sociales, Sí, claro. pero sí me parece que en México sobre todo falta mucho alguien que sí te hable de periodismo, ¿sabes? Claro. Entiendo que en la tele muchas veces es el entretenimiento, el morbo lo que vende, ¿no? Tener el patiño al Ujú. lado, hacerle la burla, eso es lo que engancha. Pero también el trabajo periodístico es muy importante. Sí, O claro. sea, Falta lo engancha formal, muchísimo ¿no? y falta formarlo, falta difundirlo más, recuperar esa esencia dentro del periodismo. Entonces, sí me gustaría y estoy empezando a. Y Claro. ahorita de cara al mundial, pues de verdad sí, ya empecé a escribir unas cosas, empecé a trabajar en unos aspectos. Entonces, Sí, ojalá que claro. para el mundial pues me beneficie todo esto. Y de ahí inicia todo, ¿no? O Ahí algo, un inicia trabajo todo. personal, así es. En donde pegue un reel, un contenido, te vas Ah, para estuvo, arriba y claro. mantener. Es Así constancia es. y disciplina. Y bueno, justamente, en toda la cuestión de, justamente el escribir, el ser un líder de opinión, hay un factor actualmente que está afectando mucho en todas las carreras, pero en este caso en la nuestra más, y es la inteligencia artificial. ¿Cómo crees, Claro. primeramente, cómo crees que esto vaya a afectar en tu vida profesional, o sea, en tu ámbito laboral? ¿Crees que esto te pueda quitar oportunidades? Yo pienso que es una magnífica herramienta, cosa que cuando recién entramos a la carrera, pues puta, todos las usábamos, pero como Claro, solución, ¿me entiendes? De que, ay, hazme la tarea, hazme el escrito. Creo que conforme hemos ido creciendo, o al menos en el ámbito personal, pues sí la he podido ver ya como una herramienta, ¿me sí, explico? O sea, de repente me facilita me automatiza o me hace más rápido el proceso de investigación de algunos datos, de algunas cifras. Entonces, es una grandiosa herramienta. No me parece que, digo, en lo que llevo de vida profesional y académica, no me parece que nos llegue a sustituir en algún momento de claro. la vida. O sea, la misma IA necesita de nosotros para Sí, sí, seguir sí. existiendo. Pero sí me parece que hay un uso muy malo, un uso Sí, claro. muy erróneo, sobre Perjudicial, todo ¿no? en el periodismo. Ya se está empezando a ver mucho en redes sociales, ¿no? Así En la es. publicación de fake news, de difundir cosas que ni al caso, o sea, crear caos en la gente. Infundamentado, ¿no? Y sobre todo a mí me ha tocado verlo y quizás voy a quemar a compañeros de cambio de juego. Pero sí me ha tocado Ah, ver que traen datos con IA y de repente uno que, o sea, sobre todo en el fútbol mexicano, ¿no? Que es como mi área de sí, especialidad, claro. me quieren venir a decir datos que pasaron el fin de semana pasado y dices, Uy, hermano, o sea, lo vi en vivo y no me puedes venir a sí, decir que claro. hubo tantas cosas, porque claro, la IA tiene sus fallas, es buenísima para unas Es buena, cosas, pero pero me parece que si no nos aplicamos, al contrario, no es que nos vaya a sustituir, pero sí va a seguir dejando el nombre del periodismo deportivo muy abajo. Y a veces como creador de contenido, dedicarte a las redes, pues ya luego también te ponen la palabra influencer y eso también te crea una mala sí. imagen y lo único que va a hacer es que pues sigas decayendo. Entonces hay que saberla usar, ¿me explico? Sí, También es estoy de parte de acuerdo. la carrera actualizarse porque en el trabajo donde estoy nos han dicho, no te vamos a, o sea, no es ilegal usarla, ¿me Sí, entiendes? claro. Pero hay que saber usarla. Y en el medio donde he estado me han permitido tomar cursos como capacitación Ujú. para saber usarla ya a mi beneficio, al beneficio del medio y poder crecer junto a ella. Ya, claro. Eso justamente creo que es bastante interesante, ¿no? Porque finalmente ahorita pues lo estamos viendo desde una perspectiva actual, ¿no? Hace Sí, algunos años igual y la inteligencia artificial era una calculadora que tomabas fotos y te salía el resultado de las matemáticas, pero exacto. finalmente bien, o sea, nos quedan muchos años laborales,
la tecnología va a ir evolucionando y nosotros con ella. Y tú crees en cierto punto poderte mantener como actualizado respecto a esto. ¿Y crees que, por ejemplo, esta capacidad de mantenerte actualizado la reforzó la WIC? Mira, me parece que sí, siempre hay que seguir estudiando. O sea, yo tengo ese chiste con los médicos, ¿no? De que es como, compadre, tú nunca vas a dejar de estudiar. Sí, O sea, claro. tienes que estar actualizando. Antes quizás la creencia nada más era esa. Dices, no, pues un médico, ¿no? Porque sí te estás dependiendo de vidas. Ahora la comunicación también es importante. O sea, empresas dependen de nosotros en la comunicación interna, externa. Sí, sí, sí. Empresas de mercadotecnia, medios de comunicación, influencers, creadores de contenido. O sea, la comunicación es muy importante. A mí me parece que es como, lo digo así de esta manera, el pan de cada día de la sociedad. Me parece que la WIC, mira, yo es una institución que yo le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto y siempre va a ser próximamente mi alma mater. Sí, claro. Es un lugar que le debo mucho y que en algún momento yo siempre lo he externado. Me gustaría regresarle algo de lo que ellos me dieron, ¿sabes? Pero sí me parece que esta parte de la IA ya tiene que estar empezando a ser incluida en nuevos planes de estudio o a futuro, porque es muy importante y sobre todo crear la conciencia de que no es la solución a tus problemas o no es la solución a los trabajos que te dejemos, es una herramienta que te va a ayudar a tu formación, porque es lo de hoy, la comunicación constantemente va en evolución, entonces me parece que sí es una herramienta que la WIC como institución tiene que reforzar, pero también nosotros, yo siempre lo he dicho, Jero, no siempre podemos culpar a la institución. Estoy de No acuerdo. todos los días podemos culpar a los docentes. Nosotros también tenemos mucho porcentaje de culpa y responsabilidad en nuestro día a día de enseñanza. Entonces, también nosotros tenemos que ser capaces o crear conciencia de que es muy importante, pues también ser responsables de que si queremos que esto funcione, cambiar el chip y saber que es una herramienta, no es la solución. Entonces, todo va de la mano, pero me parece que sí es y ahora sí ya mantenernos, ¿no? Como un médico, quizás en el Claro, estudio toda sí. la vida, ahora nosotros con la IA, y después de la IA va a venir algo más grande, ¿me Sí, explicó? claro. Va a venir algo más choncho. Con más riesgos, Con ¿no? más riesgos, pero al mismo tiempo con más Así oportunidades. es. Entonces hay que seguirlo estudiando, seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si nosotros somos docentes y estamos al cargo de la educación de próximos estudiantes, pues tenemos que estar lo más actualizados posibles para saberles que este es el mundo de ahora, ¿me explico? Entonces, Justo. me parece una interesante pregunta y esa es mi opinión. Estoy completamente de acuerdo. Y bueno, justamente, y antes de ir cerrando, bueno, obviamente todo lo sueles encaminar hacia el periodismo deportivo y el mundial y, bueno, tus compañeros en tu podcast, ¿no? Quisiera preguntarte ya en ese ámbito, ya has ido probando un poco, ya estás viendo, me imagino que explorando oportunidades. ¿Cómo ves el periodismo deportivo específicamente en México? Híjole, pues mira, te diría, tengo dos opiniones respecto a, pero justamente es lo que te regresa un poco al inicio del podcast, ¿no? Ballesteros me ha hecho cambiar pues esa perspectiva que yo tenía hacia el periodismo deportivo, porque a mí antes era algo que me reventaba. El hecho de prender un programa de debate o un programa de análisis, que a veces dices, fíjate que una de las premisas por las que hice ese reel que te comento criticando a los medios de comunicación es porque los medios de comunicación tenían esta premisa de, es que si los aficionados vienen y abuchean, es porque nosotros no les hemos enseñado bien. Sí, claro. Pues es que exactamente, no nos han enseñado bien. ¿Por qué? Porque los programas de análisis y debate simplemente estar escuchando gritos, ver a alguien parado en una mesa festejándole el gol a otra persona. Digo, o sea, hace poco me salió un reel de TUDN de David Faitelson diciéndole cara a cara a un compañero de trabajo. Digo, no lo voy a decir por Claro. respeto a nuestra audiencia, pero ya te Sí, imaginarás sí, la sí, otra sí, palabra. sí. Ese es el nivel de los medios de comunicación que tenemos. Como aficionado eso me enoja. Como aficionado me molesta no ver un análisis de lo que sucede con la selección mexicana, no solo tácticamente, sino también qué pasa en el sentido comercial, ¿no? Porque ahí también se tiene que meter lo deportivo. O sea, ¿qué se está haciendo mal con la selección mexicana desde niveles administrativos? Sí, claro. Desde la desaparición del ascenso y descenso, ¿no? Desde que ya no hay las categorías menores, la sub-14, la sub-15, la sub-17, o sea, ya empiezan ya cada vez menos mexicanos. De eso no se habla. Solamente se habla de que si el América roba, de si Cruz Azul no tiene un estadio propio, de que si Pumas es grande o todavía no es grande, que si Chivas tiene que jugar o no con mexicanos. Me explico. Entonces, el periodismo deportivo, y se entiende, ¿por qué? Porque agarran modalidades como streaming o televisión
pues lo que quieres es vender, lo que quieres Sí, es tener el claro. rating, lo que quieres es entretenimiento, entretener a alguien y claro, el morbo siempre jala. Entonces, me parece que la prensa, para mí, la perspectiva de un estudiante de 22 años, la prensa cada vez está perdiendo más. Estoy de acuerdo. La Sí. prensa se está perdiendo muchísimo. La radio está, no digo que siendo sustituida porque es el medio por excelencia, pero me parece que ya el formato de podcast lo está rebasando y el podcast se está volviendo entretenimiento. Entonces, pues no, para mí el periodismo deportivo está desapareciendo y es una parte que tenemos que recuperar. Estoy de acuerdo. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría saber, ya con toda la experiencia que tienes de la universidad y con toda la experiencia laboral, un mensaje para los alumnos de primero, qué has aprendido, qué deberían de aprovechar, qué deberían de verle bueno a esto, ¿sabes? Lo voy a decir así Como directo esperanza. y rápido porque ya nos tenemos que ir. Justo. Que sí le bajen un poco a sus humos, que estén abiertos a la crítica, a la retroalimentación, que sepan que si hay alguien enseñándoles es porque esa persona ya pasó, ya recorrió todo un camino y se la sabe de todas Sí, a claro. todas. Entonces, simplemente que sean humildes, que sepan oír, que estén abiertos a la retroalimentación y que le sigan echando muchas ganas y que detecten rápido si esto es lo suyo o no es lo suyo, porque le van a tener que batallar. Completamente de acuerdo. Pues, amigo mío, se nos acabó Mi el hermano, tiempo. muchas gracias. Por desgracia, fue un gusto estar contigo. en Ojalá este pudiéramos podcast. seguir platicando más Ojalá, tiempo. ¿verdad? Ojalá. Pues bueno, yo soy Jerónimo Zacarías y me encuentro con... Ferran Curi, muchas gracias. Muchas gracias por todo.